Bueno, Bueno, Alex, primero y principal, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar esta entrevista con la Juventud Peronista de la Néstor Kirchner. Este ciclo de entrevistas, que esta va a ser la entrevista número 3. Como te presentaba antes de que te conectes, sos sociólogo, doctor en comunicación y docente y director de posgrado en la Universidad de Lanús. Así que, y escribiste tu libro, Antonio Cafiero, el estadista bonaerense, hace un mes, ¿no? hace Aproximadamente que poco vio la salió, luz. sí, sí, salió hace muy poquito. Así es, hace muy poquito, ahí lo estuve leyendo. Muy buen libro, muy recomendable. Y Aritz, para ir empezando, siempre a nuestros invitados les hacemos una primera pregunta. Yo sé que sos muy joven, pero ¿cómo fueron tus inicios en el peronismo? ¿Cómo te iniciaste? Mira, yo vengo de una familia de origen radical. En mi casa, en realidad no se hacía política, pero sí se hablaba y se discutía de actualidad. Y se compraba el diario La Nación. Mi viejo en su época joven había sido un tiempito de izquierda, pero después en general eran del radicalismo. Entonces el peronismo en mi casa no era la expresión política más querida o más promovida. Lo que sí había en mi casa cierta vocación por lo social y en una época se hizo laburo social, mi viejo, mi vieja laburaban en un área social del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si bien la afiliación partidaria era radical, la orientación social te acerca al peronismo, ¿no? Porque el peronismo en parte es eso, es una vocación por lo social. Ahora, después me metí a la universidad y la universidad me dio una formación de izquierda. La sociología de humanidades de La Plata, cuando yo cursé, o era liberal o era marxista de izquierda. Esas eran las dos orientaciones. Si te tiraba la política y la social, era muy factible que gires para esta segunda que para la primera. Entonces, en la universidad tuve una formación de izquierda, o sea, en la universidad tampoco conocí qué era el peronismo. O sea, ni lo mamé en la familia, ni lo aprendí en la universidad. Y después cuando salí de la universidad, bueno, uno hace política, siempre hice política, pero cuando salí de la universidad cada vez se notaba que había más diferencia entre las ideologías que yo traía y la realidad. Y el peronismo es un hecho real, son organizaciones. Entonces yo visitaba barrios, espacios, sindicatos, y ahí estaba el cartel de Perón, de Eva, el Cristo. Entonces empezaba a hacer ruido lo que era la realidad con mi ideología política. Y en paralelo a eso, una colega del laburo me manda de sus hombres de pensamiento que escribieron dos grandes libros, como es Apunte para la Militancia y qué es ser nacional. Y después empecé a meterme del peronismo de una visión historiográfica y documenté, me dediqué a escribir la historia de la universidad. Entonces ahí me empecé a meter y después, bueno, el peronismo es un viaje de ida. El peronismo se entiende, pero también el peronismo se siente y de ahí no me fui más, ¿no? Bueno, Aritz, como vos recién hablabas recién, en las universidades tuviste una formación casi de izquierda, ¿no? Y es algo que hoy en la actualidad eso se ve, pero eso lo vamos a abordar un poco más adelante. Hablando de las universidades, ¿cómo era la situación de las universidades antes del peronismo? Mira, ¿Qué sectores la conformaban? para que se entienda, en Argentina antes del peronismo había un sector económicamente predominante. El país lo manejaban un grupo de corporaciones, o la oligarquía interna o el capital transnacional. El capital transnacional manejaba puertos, ferrocarriles, bancos, lo que es la estructura de servicios, que el peronismo puede nacionalizar. Y esa clase económicamente predominante tenía el monopolio del ejercicio de la política. Buena parte de las decisiones las tomaban representantes de esa oligarquía o de ese capital extranjero. Y para poder tener el monopolio de la política tenían el monopolio del ejercicio de la cultura. La universidad era una institución principalmente de clase alta o en menor medida clase media que había entrado al son de la reforma de Irigoyen y lo que llamó la reforma del 18.
Entonces, hasta el peronismo, la universidad era una universidad elitista, arancelada, se declara la gratuidad en noviembre del año 49. Para que ustedes sepan, a su vez, recién en el año 1952 se declara la gratuidad de la escuela secundaria en la Argentina y de los terciarios. Hasta el peronismo, vos pagabas en la escuela secundaria y pagabas la universidad y pagabas lo que se llama la educación superior no universitaria, los magisterios, los profesorados, ese tipo de formaciones. Entonces, hasta la llegada del peronismo, la universidad, insisto, era eminentemente clasista en su composición social. Hasta la llegada del peronismo, los docentes prácticamente no conocían los derechos sociales de los trabajadores universitarios. Es una realización de Perón, el derecho a trabajar con dedicación exclusiva dentro de la universidad, a tener derecho a la carrera docente, o sea, a tener estabilidad en el trabajo. Esos derechos los da el peronismo, y también el peronismo le da los derechos a los trabajadores no docentes de la universidad, que se empiezan a inscribir en el marco del sistema protector del trabajo del empleo nacional. Entonces, hasta el peronismo, insisto, iban solo los hijos de la clase media o la clase alta. Gratuidad universitaria cambió la composición. Hasta el peronismo, los trabajadores del sistema universitario no tenían derechos, ni los docentes ni los no docentes. Y hasta la llegada del peronismo, había algunas organizaciones vinculadas centralmente al radicalismo, al Partido Comunista, en menor medida y al socialismo. Y el peronismo, en el marco de la doctrina de la comunidad organizada, impulsa todo un sistema nuevo de organización estudiantil. Unión de Estudiantes Secundarios, UES, para los pibes, Confederación General Universitaria, y después aparecen varias expresiones sindicales que vinculaban a los docentes. Nace la FATUM, que es la federación que hoy articula los sindicatos de base de los no docentes en las universidades. Aparece la Unión de Docentes Argentinos. Entonces, hasta el peronismo, insisto, las únicas agrupaciones que había eran reformistas. A partir del peronismo nace un nuevo sistema de organización de base sindical y base política estudiantil universitaria. Y hasta el peronismo, y con esto cierro, la Universidad Argentina tenía una visión muy orientada, una visión muy profesionalista y orientada a las ciencias sociales. Dos cuestiones. Se formaban abogados, médicos, y a partir del peronismo, el peronismo lo que impulsa es la creación de carreras vinculadas a las ingenierías, a las ciencias aplicadas. Ahí se crea la Universidad Obrera Nacional, hoy se llama UTN, la Universidad Tecnológica, le cambian el nombre después del 55. Entonces el peronismo quiere reorientar las matrículas a las áreas científicas estratégicas, creando universidades y carreras nuevas. En Mendoza, por ejemplo, crea ingeniería en petróleo, crea ingeniería en oceanografía. En ese momento la Argentina creaba el Instituto Antártico. Entonces, a partir del peronismo también hay una revisión del perfil de ciencias sociales hacia las ciencias aplicadas a la tecnología, y una reorientación de la ciencia a lo que era el plan de desarrollo de los programas quinquenales. El peronismo no es casualidad que hizo dos leyes universitarias, en el 47 y en el 54. Y esas dos leyes se inscribían en el marco de los planes quinquenales. La primera ley del 47 se incluyó en el primer plan quinquenal. O sea, insisto, hasta el peronismo era una universidad para ricos, en la cuales los que trabajaban prácticamente no tenían derecho, y los únicos que estaban organizados eran los sectores de tradición reformista, radical, socialista, en menor medida de comunismo. Y hasta el peronismo, las principales carreras eran las del país de servicios. Después del peronismo aparece la ciencia aplicada a la innovación tecnológica, con niveles altísimos de realización. Hay que entender que, imagínense, en esa época en Córdoba se hacían aviones, en Tucumán se hacían ferrocarriles, en Jujuy había una industria siderúrgica, o sea, toda esa mano de obra de la universidad salía y se insertaba concretamente en una industria pujante y transformadora. Aritz, muy bueno. Vos recién hablaste del peronismo en las universidades cuando llegó, pero ¿cómo fue ese impacto en las universidades y en la juventud? Y si la juventud lo llegó a aceptar rápidamente o llegó un proceso con la llegada del peronismo. El tema es así, el peronismo rompe los partidos políticos tradicionales, crea un sistema nuevo de partidos, que incluso se funda y llega hasta la fecha. Hoy hay un gobierno que llega de la mano de una herramienta electoral que fundó el justicialismo. Entonces el justicialismo que hace parte de todos los partidos. Un sector del socialismo se va con Perón, pero el Partido Socialista no. Entonces la organización reformista universitaria va en contra Perón. Un sector del radicalismo importantísimo se viene con Perón, su vicepresidente, después otros intelectuales como Jaureche o Arregui, otros diputados como John William Cook. Un sector importantísimo del radicalismo viene al peronismo, y muchos dentro de la universidad, pero el partido no. Entonces la Unión Cívica Radical le mueve los pibes y los docentes contra el peronismo. O sea, socialistas y radicales se empiezan a juntar.
Y cuando se dividen las aguas de cara a la elección de febrero del 46, el comunismo cierra con los partidos de la Unión Democrática, estos dos que yo mencioné. Entonces el Partido Comunista, Partido Socialista y la Unión Cívica Radical orgánicamente se enfrentan a Perón y mandan a sus agrupaciones y a sus docentes a enfrentar al peronismo. Entonces esto generó, claro, algunos docentes renunciaron, eso es interesante verlo, uno puede decir, che, ¿por qué hicieron eso? Es una lástima, la universidad se perdió a muchos docentes que más allá de la afiliación partidaria tenían mucho para dar, pero también uno da cuenta del nivel de intransigencia de esa gente. No hubo docentes renunciantes, algunos de los docentes se los echa, hay agrupaciones estudiantiles que se oponen al peronismo, la Federación Universitaria Argentina se opone, pero después en líneas generales hay un sector importantísimo de docentes que apoyan al peronismo. Imagínense, en esa universidad daba clase Carlos Astrada, uno de los hombres más importantes de la filosofía argentina, daba clase Carlos Cosio, el tipo que trajo a Kelsen, uno de los grandes intelectuales del derecho en el país. Si uno mira a los docentes, eran pero privilegiados, la generación que tuvo esos docentes. Emilio Casani era el tipo, el pedagogo oficial del peronismo, y era un intelectual brillante. O sea, a veces uno lee la historia de las universidades y dicen que con el peronismo los docentes eran de segunda. No, mentira, quedó una primera línea fabulosa, pero lamentablemente algunos renuncian, otros se echan, y la oposición viene principalmente del sector estudiantil. Pero del sector, este sector organizado. Después, lo que uno tiene que entender, que imagínense que la matrícula universitaria se triplicó. Entonces, masivamente hay un apoyo al peronismo. Porque si vos pasás en números redondos de 70 a 200.000 estudiantes, imagínate que lo que se opusieron fue el núcleo chiquitito vinculado a algunas agrupaciones o a la fuga. Ahora, la gran masa de argentinos que por primera vez pisaban una universidad, estaban chochos con una universidad que vos no pagabas, una universidad que en el año 1953 elimina los cursos de ingreso, una universidad que con la Universidad Obrera crea los horarios nocturnos, hasta ese momento los laburantes no podían estudiar. Entonces vos imaginate toda esa gran masa de pibes, y apoyó, activamente apoyó. Ahora, lo que sí, para ser justo, un sector dinámico, organizado, que se opuso. Y digo, lamentablemente, porque ese mismo sector que se opuso, incluso algunos apoyaron en el 55, son los que ingresan al peronismo en los 60 con el proceso de nacionalización del estudiantado. Entonces, este movimiento contradictorio de la clase media con un movimiento popular de cariz revolucionario, fue contradictorio, digo, no fueron blanco y negro, no es cierto que en la universidad renunciaron todos o echaron a todos, no es cierto tampoco que no tuvo oposición el peronismo porque la tuvo. Pero ese proceso contradictorio después generó las condiciones para los 60. Los años 60, el Cordobazo, los grandes conflictos donde se empieza a articular un sector de clase media con la clase obrera, eso lo creó el peronismo en las aulas de la universidad. ¿Por qué? Porque esas aulas juntaron a la clase alta con la clase baja en el aula. Y juntaron distintas tradiciones sociales, clasistas, laborales e históricas en el aula. Entonces esa universidad, insisto, de los 50, en tensiones, contradictoria en algunos aspectos, después en los 60 tiene sus frutos, ¿no? Que es lo que se llamó la nacionalización de los sectores medios, que fue el encuentro masivo del sindicalismo organizado con el movimiento estudiantil organizado. Claro. Bueno, pasando un poco a Antonio Cafiero, y como dijimos y mencionamos y informamos a los compañeros que se van sumando a la transmisión, escribiste el libro Antonio Cafiero, el estadista bonaerense. Antonio Cafiero fue un dirigente que se inició muy temprano en la militancia, justamente en las universidades, y lo que se habla y lo que uno lee y cuando lo escucha en algún archivo, era un portador de mística, ¿no? Vos, ¿qué es la mística, Aritz? Mira, en política uno dice un movimiento político, ¿tiene mística? Si por un lado ese movimiento político genera en su desenvolvimiento un factor emocional, moviliza. Y uno sigue una expresión política, un líder político, obviamente hay una dimensión racional, un programa, sus ideas, pero también hay una dimensión emocional. Uno sigue un dirigente porque confía, porque tiene emocionalmente cercanía a ese dirigente. Entonces, la mística política, por un lado, tiene eso. Un movimiento político tiene mística si genera un factor emocional que moviliza a la gente detrás de ese proceso político. Segundo, un movimiento político tiene mística si tiene una dimensión espiritual. Si uno ve en ese movimiento político la capacidad de impulsar un sistema de organización
social, económica, política y cultural de trascendencia. Por eso la mística generalmente está vinculada a la religión. La mística es un proceso de acercamiento a Dios, pero en política, insisto, un movimiento tiene mística si por un lado genera emocionalmente empatía y la voluntad de movilizarse detrás de ese movimiento, se siente, la mística se siente, no se racionaliza, la mística se siente. Y segundo, si uno proyecta en ese movimiento un factor espiritual de trascendencia, o sea, un movimiento político tiene mística si sus seguidores ven una utopía en ese movimiento. Como decía Cafiero, una prédica social. El peronismo, decía Cafiero, es un movimiento de utopía que genera ideales de un mundo mejor, de fuerte prédica social y de fraternidad entre los hombres. Entonces un movimiento político tiene mística y el individuo se inserta y se disuelve en ese colectivo. Uno entra a un movimiento político con mística, no para obtener un contrato, una changuita, sino entra para qué? Para fusionarse en una colectividad. ¿Por qué? Porque esa colectividad está construyendo espiritualmente un sistema social distinto. Entonces un movimiento tiene mística si el militante se ingresa, se disuelve en la colectividad y actúa sobre un principio del deber. Uno mira el militante, ¿por qué actúa el militante? Por el deber de militar. ¿Y por qué el deber de militar? Porque uno supone que está construyendo un sistema trascendente, algo mucho mejor, un sentido humanista, social de la vida. Entonces, insisto, la mística y la política al menos tiene que ver con eso. Muy bien. Y como vos recién mencionabas, Cafiero tenía también esto de, era, además de muy doctrinario, era también cristiano. Y esto lo llevaba muy bien de la mano. ¿Crees que hoy falta mística en la Bueno, mira, actualidad política? tal cual vos planteabas Cafiero, Cafiero militó de joven en la Acción Católica, después fundó agrupaciones estudiantiles en la universidad, militó de muy joven y era muy jovencito, fue agregado en una embajada en los Estados Unidos, pues ahí escribió un informe muy crítico del Fondo Monetario Internacional, pero después va a ser ministro de Comercio Exterior de Perón, un ministerio bastante bueno, convenio con los países de Latinoamérica, con la Unión Soviética, impulsó muy fuerte el cooperativismo agrario, palabra difícil. Entonces es un tipo que sí, de muy joven militó y conoció la militancia revolucionaria del peronismo. Entonces, él siempre manejó en su idea de la política ese anhelo de revolución. Para él el peronismo era un movimiento utópico revolucionario y esa bandera la llevó a lo largo de la historia. Y a la vuelta de la democracia, cuando él funda la renovación que era, desde un punto de vista, era una vuelta al peronismo originario, tenía una dimensión de afirmación histórica, era una vuelta a los principios fundacionales del proceso. Por eso eran utópicos y por eso tenía mística. Cafiero, el movimiento cafierista originalmente tenía mística. ¿Por qué? Porque convocaba al pueblo a hacer los grandes cambios en lo económico, en lo cultural, en lo histórico que demandaba la hora. Por eso uno veía en la gobernación de Cafiero las jornadas de voluntarios sociales, juntaban 50, 60, 70 mil personas. ¿Por qué? Porque era un movimiento político con mucha mística. Había emoción. Ahora vos me decís, hoy eso existe, y digo, mira, lamentablemente eh, Cafiero es derrotado en una interna con Menem, después ingresa al ciclo de pragmatismo, que básicamente al momento de sinceridad del neocolonialismo con los Estados Unidos, la dirigencia pasa a ser el costo político de la Argentina para terminar de entregarle los recursos naturales, políticos y culturales al extranjero. ¿Qué fue la clase política en los 90? Insisto, el costo para entregarle el país al extranjero. El extranjero dijo, nos vamos a quedar con todo, y para que la clase política interna nos permita eso, le vamos a dar el Estado. Entonces, por eso la política fue un sistema de administración de la dependencia de nuestro país. Y bueno, eso terminó en el 2001. Ese país se fue en parte en el helicóptero en el 2001, pero en buena medida, muchos de los problemas que terminaron en el 2001 hoy siguen vigentes, siguen vigentes. Y en eso Cafiero era bastante crítico, ¿no? Al cuestionamiento a una dirigencia muy atada a los contratos, carente de ideales o idea de trascendencia, un sector de la militancia muy vinculado al negocio que genera la política, un sector de la militancia que no tiene doctrina, que no tiene programa y que mira, pone la vela y si la historia gira para la derecha va para la derecha y si gira para la izquierda va para la izquierda. Entonces, ese posibilismo, esa idea que la política es un instrumento de riqueza personal, esa idea que tengo una doctrina, pero si no te gusta, tengo otra, o sea, el pragmatismo, el nihilismo,
Bueno, eso digo, lamentablemente, es una realidad hoy que coexiste con otros sectores de la política, pero no lo vamos a negar, ¿no? No lo vamos a negar. Y la gente lo vio y bueno, en el 2001 dijo que se vayan todos. Digo, y bueno, en parte digo, lamentablemente, eso no ha cambiado del todo. Y ha permitido, entre otras cuestiones, el regreso en el 2015 a un gobierno liberal. Y me parece que explica también muchas dificultades que estamos teniendo hoy para hacer muchas de las transformaciones del país, ¿no? Hay muchos de esos problemas creo que tienen que ver con eso, con una dirigencia que lamentablemente no tiene ni la doctrina, ni el compromiso, ni la mística. Como recién mencionabas, Cafiero a los 30 años es su primer puesto, cargo público, Sí, muy joven era, muy joven. de Imagínense, 30 era años. dirigente estudiantil, la dirigencia estudiantil se reúne con Evo y al poquito tiempo se va agregada a una embajada en los Estados Unidos, pues tuvo algunos problemas políticos internos, pero vuelve en los 50. O sea, era dirigente estudiantil a mediados de los 40 y ya en el 50, en el segundo gobierno del 52, era ministro. Muy bien, y a raíz de esto, ¿vos qué crees de los jóvenes en los cargos públicos? ¿Crees que están capacitados? ¿Crees que tienen primero que formarse? ¿Crees que algunos, bueno, Cafiero indudablemente con 30 años ha llegado a ser ministro de Economía de Perón? ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo que lo primero que hay que decir que la juventud en sí misma en política no dice mucho. Digo, hay jóvenes de una ideología, de la otra, hay jóvenes honestos, jóvenes ladrones, jóvenes creyentes, jóvenes que no, hay jóvenes que les gusta la plata, hay jóvenes que no. Digo, en sí mismo la juventud no define comportamiento político, como tampoco lo define el género. Uno habla de la igualdad de género, y no, uno puede plantear el derecho a las mujeres a ocupar lugares con los mismos derechos del hombre. Ahora, yo quiero saber de qué idea tiene la mujer en la cabeza, porque si no, en sí mismo no explica. O sea, insisto, la política no se explica ni por cuestiones de género necesariamente, ni por cuestiones etarias de juventud. Entonces, ¿yo qué diría? La juventud, digo, primero, antes de discutir la relación entre juventud y política, que hay que discutir qué quiere hacer la juventud con la política. Eso es lo primero que yo diría, porque ser joven en sí mismo podés hacer cualquier cosa. Puedes entrar al Estado para saquearlo o para hacer grandes cambios como Cafiero. Ahora, sí, yo soy de los que creo es que la política se hace de abajo para arriba. En eso sí soy un convencido. Digo, entonces me parece que el dirigente se tiene que formar y si, bueno, si algún dirigente joven tiene que asumir lugares de responsabilidad, bienvenido que lo haga. Ahora, si los jóvenes piensan que la política se empieza con un cargo en el Estado y no le va a hacer nada bien a la juventud, ni al Estado, ni a la política. Entonces yo diría, los jóvenes pueden ocupar cargos de responsabilidad, claro. Desde la Revolución de Mayo en adelante, las generaciones jóvenes han hecho grandes cambios. Ahora, en sí mismo, la juventud puede definir que algo que se maneje bien o mal la política, no, porque la juventud no define ni ideología, ni compromiso, ni ética, ni religión. Entonces, ¿qué diría? ¿Jóvenes en política en cargo de responsabilidad? Sí, siempre y cuando hayan militado, tengan compromiso, tengan rectitud ética, tengan compromiso, digo, tengan doctrina y tengan bien en claro hacia dónde van. Si no, me parece que no tiene sentido, ¿no? O sería lo mismo que pongas a uno que no sea joven, ¿entendés? Puede venir un joven y uno no joven con las mismas ideas y bueno, van a chocar igual la cabecita. Muy bien, Aritz. En tu libro citaste, bueno, citás varias veces a Cafiero, pero leyéndolo me quedó una frase, el peronismo light, que habla de que abandonaría el contenido popular del movimiento para reemplazarlo por la convergencia de las clases altas y medias, bajo el liderazgo del establishment. A los sectores humildes le quedaría la esperanza de poder participar de una sociedad que los de una sociedad de los que estaba excluyendo, a los márgenes de la pobreza estructural. Esto que decía Cafiero y vos mencionás en tu libro, ¿lo ves actualmente? ¿Lo ves en la actualidad? Es más, incluso Cafiero decía, che, ¿qué pasa? Ahora parece que el peronismo pone los votos y Alzogaray pone las Sí. ideas. Cafiero lo dice en los 90, dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto en el cual eh, que el peronismo pone los votos y Alzogaray las ideas? Y esa confluencia con Perón en vida no se dio nunca, porque si uno miraba el peronismo tenía comunistas, socialistas, católicos, musulmanes, cristianos, marxistas, había todo, menos liberales. En el peronismo no había liberales.
el que quiera hacer el peronismo un movimiento liberal, y bueno, lo va a llevar a algún lado que no nada tiene que ver con los principios fundadores de ese movimiento. Entonces, yo Claro. me decís hoy, y mira, hoy la Argentina tiene un 50% de pobres. Eh, Digo, para ser justo, si uno lo mira en perspectiva histórica, en los 70 prácticamente Perón deja un país con prácticamente el problema de la pobreza no existía como existe ahora, ni tampoco el desempleo. Y para ser justo, fue incluso un ciclo político que había cierto acuerdo de Perón y post-Perón, todos los desarrollismos cívicos, militares, del 55 al 76, la cuestión industrial, el desarrollo, había ciertas cuestiones que ninguno se había animado a trastocar radicalmente. Insisto, tenía matices, uno puede cuestionar los métodos, la violencia, obviamente, las complicidades de los partidos civiles, pero en general, entre los 40 y los 70 se construye la base de una Argentina próspera en la económica e integrada socialmente. Eso se pone en duda fuerte a partir del 76, fuertísimo a partir del 76. Y a la vuelta de la democracia se profundiza, ¿no? Un fenómeno en el cual que la política pasa a ser el recurso en el cual las clases medias administran el Estado a cambio de entregarle el país al Estado libre. Y eso termina en el 2001 con 54% de pobres. Hoy por el tema de la cuarentena tenemos casi 50% de pobres. Estamos en un escenario similar al del 2001. Macri heredó un país con 30% de pobres. Ahora, uno puede decir, bueno, a partir del 2013 en adelante se avanzó, claro, de 50 a 30% de pobres, avanzaste, claro que avanzaste. Es un dato fundamental y hay que reconocerlo. En la etapa de Néstor se crearon 5 millones de puestos de laburo y eso es un hecho histórico, reivindicable. Ahora, lo que sí creo que hay un sector del peronismo que se ha acostumbrado al 30% de pobreza en Argentina, que eso está vinculado a un 35% de la marginalidad en el empleo. Y eso está vinculado al 30-35% de deserción de la escuela secundaria. Si vos mirás bien, todos los indicadores van de la mano. Casi el 40% de los argentinos labura de changas o no labura. Casi el 40% de los argentinos es pobre o es más alto. Ese casi 40% de los argentinos ni siquiera termina la escuela secundaria. O sea, es todo un paquete de subdesarrollo estructural. Y me parece que hay un sector del peronismo que se quiere acostumbrar a eso. Y te voy a ser franco, eso eso no nos podemos acostumbrar. No. Insisto, hay que reconocer, yo lo reconozco, el proceso político de Néstor, los avances que tuvo después. Y bueno, pero eso es un avance. ¿Para ir a dónde? A un país de pleno empleo, donde nadie tenga que cobrar ni la IFE, ni la asignación universal por hijo, donde no haya que vivir de subsidios, donde el factor de integración sea el empleo en blanco, con compañeros sindicalizados en libertad, con una buena cobertura social, con una idea de ascenso social. Hoy tenemos 4 generaciones que nacen en la villa sin empleo y su hijo es villero, su nieto sigue en la villa y su bisnieto sigue en la villa. Entonces digo, eso yo no me voy a acostumbrar a eso. Para mí el peronismo es, insisto, un país económicamente potente y eso genera las condiciones para tener una sociedad mucho más integrada socialmente y para eso hay que tener un pueblo libre políticamente hablando. Entonces yo insisto, no estoy dispuesto a entregar la dignidad como bandera del peronismo. Ahora, lo que sí creo que el peronismo entiende la época, los signos de la época, como decía el Papa Francisco. Entonces, bueno, uno tiene que llevar ese ideal bien en alto y entendiendo los tiempos, ¿no? Porque si no, uno después se pasa al trotskismo de clase media. Y no, somos peronistas ahora. La bandera es la dignidad. Ahora, no estamos dispuestos a que el peronismo sea el administrador de la pobreza. Que quiera ser el peronismo el sistema de administración de la pobreza se está confundiendo de partido. El peronismo va a ser la fuerza política revolucionaria que va a cambiar estructuralmente la Argentina. Hacia eso vamos, demore lo que demore. Si no, insisto, estamos traicionando las banderas históricas del movimiento. Claro, como decía Perón, gobernar es crear trabajo. Totalmente, y para crear trabajo, insisto, necesitas industria. Y para necesitar industria necesitas capital. Y bueno, para tener capital hay que hacer reformas estructurales. ¿Qué hay que reformar hoy? Y comercio exterior y sistema financiero, empezá por ahí. Uno se pregunta, ¿cómo hizo Perón para edificar ese? ¿Con qué lo financió? Digo, vamos a esa pregunta puntual. Y bueno, lo primero que hace Perón, en marzo, abril del 46, todavía no había asumido, había ganado la elección en febrero, eso se lo hace Farrell, es nacionalizar bancos y nacionalizar depósitos bancarios y comercio exterior, con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Entonces el peronismo en
el 46 tuvo el excedente, la gente ponía su plata en el banco y en vez de fugarla al extranjero, como hacen ahora, eso capitalizaba a la Argentina. El Banco Central, en vez de ser un instrumento para endeudar al país promedio durante el gobierno de Macri, 40.000 millones de dólares por año, como renegociando para seguir pagando, eso Perón lo resolvió. Y después el comercio exterior, que es un excedente fabuloso. ¿Qué es lo que pasa con el comercio exterior? El que produce de abajo gana poco, generalmente, en términos relativos, con que el mediador de arriba, el acopiador, el puerto. Entonces digo, hagamos esa reforma estructural, no, esto no va a cambiar. Insisto, Perón dice, gobernar es crear trabajo. Para crear trabajo necesitas industria, para necesitar industria tal. Y para necesitar capital, lo primero que tenés que tener es cuidar los recursos de la riqueza de tu país. Yo no creo que hay que empobrecer el país y entregar los recursos de los argentinos para que venga el capital extranjero a desarrollar tu nación. Eso no existe. Primero cuida tus recursos, capitalizate vos con tu riqueza y después que el capital extranjero sea un complemento o aliado. Pero no, insisto, yo no creo que pueda cambiar la situación de pobreza estructural y su desarrollo económico si no capitalizamos a la Argentina. Muy bueno, Aritz, y para reflexionar lo que estás diciendo. Y para ir cerrando, ¿qué has mencionado algunas cosas sobre la juventud en los cargos públicos, pero ¿qué mensaje o consejo le darías vos a la juventud? A la juventud, me Mira, refiero a yo la creo juventud que peronista. claro, la juventud, insisto, tiene mística, la juventud siente la política. El día que la juventud sienta más el contrato que la política, y ya está viejo. Y no en edad, sino en ideas. Y ahí tiene que dejar la política y irse al sector privado. Porque así el daño le pueden hacer. Entonces yo creo que la juventud tiene que tener, tiene que emocionarse, sentir con lo que hace, y tiene que tener muy alto los valores espirituales de la política. La política es un instrumento para la realización del bien común. Y el bien común para nosotros es la comunidad organizada. Entonces yo creo que si la juventud tiene mística, se emociona, siente lo que hace, tiene una perspectiva de construcción transformadora, espiritual, profunda, siente el deber de la política, y bueno, tiene el primer elemento para acercarse a la política. Y después la juventud no tiene que tener dejos de vanguardia. Los supuestos vanguardistas de la juventud de los 70 terminaron a los tiros con los sindicalistas, y eso sería un error histórico y repetir los grandes errores. Entonces yo creo en la juventud con mística, convencida, con fe, con convicciones, pero consciente de su lugar. Y su lugar, ¿cuál es? Meterse en una comunidad organizada. Y la comunidad organizada tiene un montón de actores. Y uno es el movimiento obrero organizado o también la economía popular, que hoy no tiene sindicato porque no tiene trabajo en blanco. Y ese conjunto de instituciones de la sociedad civil, los clubes de barrio, las organizaciones deportivas, las capillas, las religiones. Entonces me parece que la juventud tiene que tener mística, tiene que tener fe, tiene que tener convicciones, tiene que tener rebeldía, pero tiene que entender que, insisto, que no es la vanguardia ni la retaguardia, sino que es un eslabón más de un proceso político mucho más amplio que es un movimiento de liberación nacional. Me parece que eso hay que tenerlo en claro para no repetir algunos errores de la década del 60, ¿no? Muy bien, Aritz. Bueno, muchas gracias. Como te dije, se quedó, a ver. ¿Me escuchás? Se te había Sí, cortado. ahí está. Bueno, Aritz, muchas gracias eh, por tu tiempo, por haber accedido a esta entrevista. Y bueno, te felicito por tu libro, de Antonio Cafiero, el estadista bonaerense, que como charlamos al principio, lo sacaste hace un mes, nuevo. La verdad que lo estoy leyendo y está muy bueno para ir conociendo a otros dirigentes, ¿no? Yo personalmente de Antonio Cafiero mucho, la verdad me parece que no es muy mencionado, muy para mí, ¿no? No sé capaz, pero no es muy mencionado actualmente. Y mire, yo le recomiendo Cafiero, digo, tal cual planteás vos, es poco mencionado y mal mencionado. Por ahí se piensa que la renovación era la forma de sacarle al peronismo la organización sindical con Perón y el tercio sindical fue una bandera que no se podía entregar. Es decir, una de las cuestiones de Cafiero es la afirmación del peronismo en su sentido popular real, la participación del movimiento obrero organizado en las discusiones de poder. Y después Cafiero era un gran
no tenemos una doctrina, no tenemos una dimensión espiritual de la política, bueno, somos administradores de cargo del Estado, y me parece que eso no somos. Pero unimos un movimiento de doctrina emancipador y avanzando con los tiempos que la historia permite, pero para eso, insisto, me parece que Cafiero es un tipo que recomiendo volver a leer, y el verdadero Cafiero, ¿no? El Cafiero lavadito, descafeinado, que algunos sectores quieren mostrar. Muy bueno, Aritz. Bueno, muchas gracias y te mando un abrazo.